Bueno, entonces, buenas noches contigo. Quiero darte la bienvenida aquí a un espacio que quiero tener para conversaciones y todo tipo de debates y discusiones sobre estos temas. El tema principal va a ser el feminismo, pero vamos a hablar en general de algunos otros temas que están relacionados a eso. Y cuéntame, ¿cuál es tu postura al respecto? Pues, sinceramente, de lo que respecta al feminismo, porque hay que entenderlo desde mi punto de vista en varios puntos. Por ejemplo, cuando uno muchas veces se refiere a que, suponiendo uno dice el feminismo está mal a secas, la gente dice, no, pero tú estás en contra entonces de que las mujeres voten. Yo creo que cuando hablamos de feminismo nos estamos refiriendo a lo actual, lo que se comprende ahora. Porque si bien al principio no se pedían las cosas que antes, porque ahorita ya no creo que por lo menos en Occidente, para centralizarnos bien, no hay, no hay- yo creo que no hay ningún país que se requiera, por ejemplo, una de las cosas que pedían en el movimiento sufragista, era el movimiento sufragista, no feminismo, nosotros lo nombramos así debido a conceptos. Era el derecho a la mujer a votar, a tener un rol en la política, cosa que ahora ya lo puede tener perfectamente. Entonces, creo que ese es un punto. Y sobre mi posición, yo no soy antifeminista, sino yo tengo una posición, digamos, ideológica, un pensamiento que comparte un poco de las cosas del feminismo, pero muchas otras no. Creo que si lo tuviera que poner en porcentaje sería un 90-95% en contra y un 5% a favor de algunas cosas. Por ejemplo, dime una cosa, una sola cosa que estés a favor del feminismo. Por ejemplo, batallar con la violencia contra la mujer, obviamente, Ya, perfecto. obviamente. Y eso es algo que podemos, Sí, sí. sí, que podemos debatir de qué formas y tal, pero creo que todo mundo que sea coherente, o que piense claramente, creo que todo el mundo está en contra de que haya violencia contra la mujer, tal como lo comprendemos como un fenómeno social. Eh, sí, sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Es un tema preciso que no puedes estar a favor de la violencia. Por ejemplo, tú Ujú. hablas de que lo pueden hacer perfectamente. ¿Qué opinas de que en ciertos lugares no hay una completa igualdad de oportunidades para acceder a la política? Que en ciertos lugares todavía ciertas mujeres no tienen tanta como apertura a la política que ni siquiera les paran, no les dan atención y no pueden entrar a la política porque no votan por ellas. A menos que, yo que sé, sean famosas o cosas por el estilo. Sí, ¿Mm? ahí hay un punto en el que también hay que ver si realmente pasa eso o es solo, digamos, los rumores, lo que se dice, porque también muchas veces tanto se tergiversa, tanto de los que están en contra de eso o como los que están a favor. Entonces también en ese punto, por ejemplo, claro que estoy a favor de que las mujeres tengan un rol que ellos quieran, en la política o en cualquier cosa, o sea, la libertad personal. Ok, otra parte interesante me pareció a tu división del feminismo actual y el feminismo de antes. Por ejemplo, dime un aspecto que te gusta del feminismo actual, digo que no te gusta del feminismo actual y que te gusta en el feminismo de antes. Pues principalmente que no me guste para darle un poquito de aunque puede ser de cualquier orden, pero lo que yo digo en contra es que muchas veces no contrastan las ideas. Por ejemplo, se quedan simplemente con lo que dice, por ejemplo, la farándula, que muchas veces pasa eso, que se quedan con lo que dice la farándula y los miran como cierta, por ejemplo, un caso en Argentina, por ejemplo, Florencia de la B. Todo lo que diga Florencia de la B para algunas feministas es real sí o sí, no se lo puede cuestionar. Y si no, o si no, te culpan de mansplaining, o si que eres un machista, que eres un antiderecho, tantas cosas así. Y también yo no digo que sea mentira porque sea una farándula, sino que hay que evaluar lo que dice para ver si tiene sentido o no. Y la cosa que me gusta es que no lo hacen digamos, en cierta manera, de una manera así suave, digamos.
Eh, por ejemplo, dicen, no, yo estoy, por ejemplo, en contra de la violencia contra la mujer, pero solo lo dicen, no hacen nada. Por ejemplo, en este caso sí hacen muchas cosas y podemos debatir si están bien o no, pero de que las hacen, las hacen. Ok, es muy interesante. Por ejemplo, dime que una cosa que a mí me parece bastante curiosa es en el momento cuando se habla, por ejemplo, de las protestas. ¿Qué opinas de las protestas de las feministas actuales, por ejemplo? Pues yo creo que hay que separarlo, yo lo separo dentro de dos cosas, lo que es la libertad y dentro de lo que es efectivo. Por ejemplo, yo no estoy en contra de que ellas protesten, tienen total libertad. ¿Por qué no tienen que tener la libertad de protestar? Yo estoy absolutamente a favor de que protesten. Otra cosa son las formas que muchas veces, eso sí ya creo que es innegable, de que muchas veces se pasan un poco, se pasan un poco. Y también enfocando en el segundo punto de lo que es efectivo o no. Por ejemplo, si enfrentan, digamos, una causa, digamos, por ejemplo, de maltrato hacia la mujer, pero la enfocan, digamos, un ejemplo que nunca se ha dicho, por ejemplo, que supongamos que son unos extraterrestres que están en contra de ellas, por ejemplo. Eso yo no lo veo efectivo. Hay que centralizar el problema para que sea efectivo. Entonces, en el punto de la libertad yo estoy totalmente a favor, pero en lo que es efectivo, no digo que, por ejemplo, que ellas pueden protestar de cualquier manera, sea efectivo, no, claro que lo pueden hacer. Y yo avalo eso. Antes, de un cierto punto, me gusta que se vea esa libertad de que puedan protestar ya sea de manera efectiva o inefectiva. Pero el punto que yo veo ahí es si es efectivo, si funciona o no. Porque la verdad yo pienso que funciona. Si tú miras en un sentido macro, ha habido muchos cambios sociales y sobre todo legales e institucionales que son los más importantes y es a los que va dirigido las protestas en todas partes del mundo. Hablamos de que en México ya muchos estados tienen leyes de aborto, en muchas partes de Latinoamérica tienen leyes de aborto, tienen leyes contra la violencia, tienen hasta instituciones que son específicas para la violencia, que uno puede criticar si funcionan o no funcionan, que están bien mandadas o no están bien mandadas, que están bien organizadas o no están bien organizadas, que es otro tema, pero existen. Y el punto de que existan por una iniciativa de las feministas, entonces también es un punto bastante importante. Entonces, yo diría que sí funciona. Otra cosa que siempre va en estos temas es el tema de la multiplicidad del feminismo. Porque yo he escuchado, al menos, no te acuso de ti necesariamente, pero yo he escuchado muchísimo en la forma en la que hablan las personas sobre el feminismo, como que fuera una sola cosa, como que fuera yo que sé, un Sí, monolito. es verdad. Ajá. Y no es verdad, el feminismo no es el feminismo, sino son muchos feminismos. Y es más, a veces es hasta molestoso porque Ujú. probablemente tú estés muy de acuerdo con una feminista de un grupo en específico, pero después vas a otro grupo que son medios parecidos y ya un montón de cosas son contrarias a lo que tú piensas. Entonces, ¿qué piensas sobre eso? ¿Ayuda o no ayuda? O tiene que ver, o se puede hacer realmente críticas al feminismo en ese sentido, si hay muchos feminismos, o qué piensas? Por ejemplo, utilizando las cosas de lo que dijiste al principio, sí, efectivamente se ponen muchas leyes, por ejemplo, lo que tú mencionabas del aborto, de que, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, se hace muchos puntos. Y sí, es decir, puede ser efectivo, pero ahí yo digo, cuando me refiero yo al concepto de efectivo, lo digo que lo más efectivo posible. Por ejemplo, yo no sé si la mejor manera, por ejemplo, de la violencia contra la mujer sea, por ejemplo, lo que hay, y esto hay fotos en Argentina, por ejemplo, de los puntos seguros. Un punto morado donde la mujer se coloca y ya no hay violencia. Puede haber, digamos, un delincuente que la venga a agredir a su persona y ya se pone en el punto morado y aparentemente ya no va a ser víctima de violencia. Eso Bueno, no creo que sea. es que es... Pero son casos Ujú. puntuales, obviamente. Hay muchas cosas que funcionan, pero creo que funcionarían mejor si contrastan algunas ideas o matices de los contrarios a ellos, porque muchas veces pasa de que se focalizan demasiado en lo que dicen sus pensadores de su ideología y no ven otras filosofías que pueden ayudarlos a contrastar y a mejorar incluso esas cosas, porque yo creo que sí se pueden mejorar. Obviamente no vamos a eliminar la violencia contra la mujer, porque
yo creo que el ser humano no tiene naturaleza y puede ser bueno y malo, puede ser bueno o puede ser malo, puede ser un contraste de las dos, cierto porcentaje más de maldad, cierto porcentaje más de ser buena persona. Y yo creo que no hay casi manera de solucionar ese tipo de problemas. Entonces, y con lo segundo que mencionaste, de que se encasilla un solo feminismo, por ejemplo, yo también estoy de acuerdo contigo. No creo que el feminismo sea sea algo unívoco. Y hay muchos tipos. Por ejemplo, lo que muchos se mencionan, las olas. También los tipos, por ejemplo, feminismo negro, marxista, entre varios tipos. Hay muchísimos feminismos. Entonces, yo también creo que está en los que dicen que lo ven como algo unívoco, están equivocados, obviamente. Hablan desde la ignorancia, no, puede ser que lo hayan estudiado, pero ellas llegan a la conclusión de que es el mismo, porque puede ser y he visto, o puede ser que simplemente no lo hayan estudiado y simplemente se quedan con el discurso que mucha gente antifeminista hace. Y eso pasa, lamentablemente. Ok, antes de empezar ya el tema como tal que íbamos a hablar, quería mencionar una pequeña cosita. El propósito de las manifestaciones y el alcance, porque es algo que no se toma mucho en cuenta, porque, por ejemplo, digamos esto, digamos que en un lugar ocurrió un asesinato. Nada de feminismo, mataron yo que sé a un niño y los padres y familiares generan una gran manifestación para pedir, por ejemplo, la justicia del niño, del asesinato del niño. Entonces, esa manifestación como tal tiene una función social y tiene un propósito, que es darle una condena a esa persona que en ese momento le pusieron a la cárcel. Y también va a tener algún propósito ulterior, un poco tal vez mejorar las leyes, cambiar ciertas cosas para que no pueda haber tanto abuso de una ley, para que personas que hicieron algo malo se puedan salir con la suya. Entonces, pero ese es el alcance de esa manifestación. No importa que haya 2 millones, 3 millones de personas en esa marcha, no se puede alcanzar más de eso. Entonces, eso también se tiene que tener en cuenta en todo tipo de protestas, no solo de feministas, sino en general, tiene un alcance. Entonces, tú no puedes pedir más de lo que tú puedes conseguir en una marcha, a lo mucho una ley. O sea, yo pienso que lo más grande que puedes alcanzar en una marcha sería cambiar una ley o aumentar una ley o tal vez acomodar algo en algo en algo tan alto como tal vez una constitución, tal vez acomodar algo una parte de la constitución. Eso, pero más allá de eso, pedir cambios sociales en general no se puede. Por ejemplo, tú no puedes pedir que ya no haya más asesinatos porque no tienen sentido y no puedes ni siquiera con una marcha, y es más, un gobierno como tal tampoco no puede prometerte eso porque es muy complicado de conseguirlo. Entonces, ese es un tema muy importante de hacerlo, porque justo de eso vamos a hablar en este siguiente tema en el que íbamos a hablar sobre Afganistán, que es un poco como que nos saltamos de un tema a otro tema, pero un poco tiene que ver, y es del tema de que últimamente cuando pasó lo de Afganistán hay un montón de comentarios en los que ciertas personas están diciendo váyanse las feministas de Afganistán, vayan allá a hacer las cosas porque aquí no hay tanto problema. Entonces, tú estabas diciendo esas cosas, entonces yo quisiera que tú me expliques cuál es tu postura sobre este tema. Más o menos cómo tú le ves eso y si está justificado o si no está tan justificado y cómo sería. Sí, bueno, comentando desde el primer punto que dijiste sobre el alcance de las marchas, efectivamente no se puede pedir algo que no se puede lograr, pero yo creo que, por ejemplo, muchas veces pasa de que hay un gobierno totalmente corrupto y las marchas piden algo verdadero y aún así no se logra. Entonces, efectivamente no se puede. Pero hay un punto en el que yo creo que el poder de las marchas va mucho más allá. Por ejemplo, la visibilidad, por ejemplo, una persona que vaya con un concepto y, por ejemplo, un letrero, no sé, un letrero, este, una máquina de grabación que vaya repitiendo un eslogan, algo así. Mucha gente que ni siquiera a lo mejor ni siquiera sabía del problema, se queda con ese mensaje. Yo creo que gran parte es la difusión comunicativa que no solo se concentra en la marcha, sino que también incluye a otros. Entonces yo creo que, o sea, que me refiero a que también hay mucho alcance y también hay que saberlo cómo hacer. Pero obviamente no vamos a pedir algo imposible, porque es imposible. Entonces la difusión de las ideas, ya sea mediante de manera presidencial o por manera, por las redes sociales, por cualquier otro medio comunicativo,
también se puede, muchas veces se puede. Entonces yo creo que hay mucho potencial en las marchas y yo creo que lo están desaprovechando un poco creo que lo están desaprovechando porque tenemos el conocimiento de que ahorita con las redes sociales una idea puede llegar hasta el otro lado del mundo. Y respecto también al segundo punto que tú mencionas sobre que muchas personas mencionan que dicen que las feministas deberían irse a Afganistán, yo creo que lo veo, yo creo que lo dicen en el contexto de de su propio pensamiento. Por ejemplo, dicen, por ejemplo, en alguna ciudad de Occidente, dicen vamos a estar en contra del gobierno porque tenemos este problema y este otro, y se forma una consigna o una sola consigna. Y van, ya sea que tengan, no sé, alguna situación personal, por ejemplo, cumpleaños, o alguna festividad mundial, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo o cosas así. Entonces, yo creo que lo dicen en ese contexto, no de que le dicen vayan obligadas. No, 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 eso sí. Y el que lo dice así, yo estoy totalmente en contra de eso. Este, entonces, yo creo que mucha gente lo dice en ese contexto, pero también sería un poco impreciso suponer las intenciones de una persona que no lo ha explicado, porque solo muchas veces comentan algo y no comentan más, no desarrollan en la idea que a lo mejor una persona que ya conoce esa idea la entiende con solo leerla, con solo escucharla. Entonces yo creo que ese es el punto depende en qué contextos. Pero también hay cierto que hay contextos que no cambian el relato. Por ejemplo, si lo dicen de manera literal, por ejemplo, vayan a agredir a esta persona, allá no hay contexto. Y si dicen no, porque esa persona es una persona, no dan un motivo, por ejemplo, si cometió algún tipo de delito. Entonces yo creo que el contexto varía mucho. Entonces yo creo que también deberían esas personas para que no se las entienda mal, deberían, eh, digamos, seguir desarrollando la idea, seguir desarrollando lo que ellos dicen, porque si no se queda como un concepto ahí que puede interpretarse de una manera o de otra. Esa sería mi intervención. Sí, porque yo le veo, como tú dices, hay diferentes contextos. Yo le veo tres clasificaciones de contextos principales. Una que la verdad yo no estoy tan seguro de que exista como tal, es de que de verdad podrían ayudar las feministas. Otra es de que tratar de minimizar los problemas que hay en la misma sociedad. Por ejemplo, decir, miren, allá en Afganistán tienen todos esos problemas, aquí no hay tantos problemas, así que no se quejen tanto o váyanse allá, como el típico váyanse a Cuba si, no les, si les gusta tanto el socialismo. Y el tercero es el que me parece muy, muy, muy complicado y hasta despreciable, y que no te acuso que tú digas, obviamente, pero hay personas que lo dicen en ese sentido de que quieren verles a las feministas muertas por los talibanes. Yo he visto eso en ese sentido de que no me caen bien las feministas, no me gusta lo que hacen y yo preferiría que se vayan allá. Váyanse allá para que les hagan algo malo que yo no les puedo hacer aquí. Y eso ya es odio. Entonces, hay esos tres contextos. El tema de que tú dices, o sea, porque tú estarías en el primer contexto en el que tú piensas honestamente que podrían ayudar. Pero a mí no me parece que es muy válido ese, porque hasta cierta forma tú tienes razón, porque una protesta puede tener un alcance, puede llegar a visibilizar personas, puede llegar a entender problemas, pero es un problema que ya entendemos. Mal o bien, entre liberales, conservadores, progresistas, todo el mundo, entendemos que los talibanes son un problema grave porque son fundamentalistas religiosos, porque apedrean personas, porque no tienen los mínimos derechos humanos que aún los conservadores, que son muy, muy, muy conservadores, entienden que son derechos humanos. Entonces, ese no es un problema, o sea, el problema de la visibilización no es un problema. Y el otro sería, lo que te digo, el alcance tampoco no podría ser mucho político, porque un país, en el mejor de los casos, no tendría mucho comercio con, yo que sé, con el siguiente Afganistán, con el Afganistán actual controlado por los talibanes, o no le reconocería como un país. Pero en el caso de Estados Unidos, tal vez podría servir, tal vez. Pero en el caso de nosotros que somos países pequeñitos latinoamericanos, no tendría mucho sentido porque igualmente no vamos a tener mucho comercio con ellos. El tema de que Estados Unidos acepte como un país y empiece a hacer su comercio,
Eso sería un punto, pero tampoco no podemos pensar que solo por una marcha feminista o muchas marchas feministas va a cambiar eso porque hablamos de temas que son geopolíticos. Porque si Estados Unidos no hace negocios con Afganistán, lo va a hacer China. Y eso no quiere Estados Unidos. Entonces, ese va a ser un problema mucho más grande. Y a mí me parece que, aun si es una marcha multitudinaria, aun si es una marcha tan grande como la de Black Lives Matter, entonces, ese tipo de marchas que son tan multitudinarias que fueron a todas partes del mundo, ni aún así yo pienso que cambiaría porque son temas geopolíticos y Estados Unidos no quiere bajar más el nivel económico que tiene comparado a China, por ejemplo. Entonces, ese es un problema grave y es un problema social increíblemente grande, sistémico, increíblemente complicado. Y por eso yo pienso que no tiene mucho sentido hablar de que váyanse en las feministas porque podrían ayudar, porque no podrían, la verdad. El otro tema de todo esto de que por qué no se van las feministas a Afganistán, me parece que es un poco cultural. Algo hablado y algo hemos hablado por ahí, pero hay esa imagen del Salvador Blanco que se va a las partes de allá y se va a ayudarles a las que son a los pueblos salvajes y por ahí. Y eso es un tema muy imperialista. Y la verdad, como la gran mayoría de feministas tienen tendencias, al menos por el izquierdismo, no les gusta el imperialismo, entonces no lo ven como algo correcto y tratar de imponer su forma de pensar a otras culturas. Y eso se ha hecho bastante, porque, por ejemplo, hay muchas partes, muchos sectores del feminismo un poco liberal, que yo le digo un poco el feminismo liberal, que hablan de que no, que por ejemplo, el Islam no tiene nada de malo, el Islam puede convivir perfectamente con el feminismo, y sí, pero no tanto y no tal y como existe ahora el Islam. Y entonces hay mucha crítica en eso y hay mucha discusión académica ahora mismo sobre ese tema del feminismo y el Islam. Porque igual que cualquier otra religión, tiene un montón de taras, tiene un montón de tabúes, tiene un montón de prejuicios que impiden que una persona en general y sobre todo una mujer tenga todos sus derechos como debería tenerlo. Entonces, es un tema muy complicado, la verdad, muy, muy complicado y que las feministas de aquí del occidente vayan y metan las manos allá, tampoco me parece buena idea en ese sentido. Así que ese es mi argumento. Yo pienso que ese de ¿por qué no van las feministas allá a ayudar? No está muy bien ubicado, no tiene mucho sentido, sobre todo si tú lo pones en el lado de buena intención, de que podrían ayudar, pero si es en el de que aquí no hay tanto problema y queremos minimizar, peor, y peor si hablamos del tema de odio. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? ¿Deberían ir allá o no deberían ir allá? Mm, bueno, también puntualizando punto por punto, porque dijiste muchos tópicos que es bueno desarrollarlos. Yo creo que también hay que tomar en cuenta en qué tanto se puede ayudar, porque si decimos ayudar, no sabemos qué tanto. Por ejemplo, que vayan para allá, no creo que sea porque acabarían como oprimidas, como lo que realmente repudian. Entonces, aunque también encuentro un lado, por ejemplo, yo no digo que vayan obligadas, obviamente que no. Un lado del feminismo que ya sean pocas personas que son muy afines, por ejemplo, que de verdad no les interesaría ir a la guerra. Por ejemplo, si ellas quieren ir a la guerra, que vayan, las que quieran, obviamente. Pero obviamente que no creo que no creo que eso sea algo efectivo, tocando un punto muy anterior que yo dije, algo efectivo, algo que funcione. Entonces, porque además es un Estado que tiene el poder sobre ellas digamos, serían la minoría, ¿no? Porque tienen el poder del Estado para hacer cuantas cosas nos permite el Estado hacer dependiendo de quién tenga el poder. Entonces yo creo, aunque también veo un punto de que también pueden ayudar, por ejemplo, no sé, yéndose, por ejemplo, sí, un ejemplo, yéndose a la embajada de Irán, metiendo presión. Por ejemplo, yo creo que también se debe respetar las religiones, hasta el punto en el que ya restringe sobre la autonomía de una persona. Por ejemplo, no sé si alguna religión, y existen, de que en cierta edad una persona tiene que sacrificarse de manera obligada. Eso yo no creo que se debería permitir en un Estado, y más cuando ésta lo obliga, porque es lo que pasa con los talibanes, que lo obligan digamos, a seguir esos mandatos. Entonces yo creo que metiendo presión de varios sitios y también
difundiendo ideas, por ejemplo, por eso también me focalizo mucho en el punto de lo que se puede llamar la interconexión entre personas y las ideas, de que por ejemplo, nosotros sabemos que el feminismo actualmente tiene un auge muy grande, pero tampoco es un auge extrafalario de que cualquier persona lo conozca, pero sí tiene un buen auge. Entonces yo creo que, por ejemplo, creo que cualquier mujer, cualquier persona coherente no está de acuerdo en que se le imponga una manera de vestir, una manera de vivir, siempre y cuando, ojo, que no intervenga en los derechos negativos de otra persona. Que eso yo creo que sería ya un punto para seguirlo desarrollando, lo que es el derecho positivo y el derecho negativo. Este, y también lo que mencionabas de que los liberales y los conservadores entienden que eso es un problema. Y también creo que mencionaste un punto que dijiste, hasta los conservadores entienden que eso es un derecho humano. Creo que también se confunde un poco en lo que yo, por lo menos de mi parte, este, lo categorizo como extrema derecha, que son estas personas que te imponen por ejemplo, el cristianismo, mucho, en algunas ciudades, y por mucho tiempo, aunque sea por un mínimo tiempo, no tienen por qué imponer un pensamiento. Eso es lo que se conoce como Estado laico, que cada quien elija si cree o no, y que no tenga una persecución por eso. Si quiere ser cristiano, si quiere ser teísta, si quiere ser agnóstico, si quiere ser ateo, que ellos desarrollen esa posición. Entonces yo creo que también se, muchas veces y de hecho yo creo que esto sí está muy popularizado, de que a los conservadores se los ven como unos religiosos, obviamente religiosos, que son unos antiderechos que te quieren poner su religión. Y yo creo que no es así, porque si nos vamos a lo que es el conservadurismo en sí, ya desarrollado, que antes yo creo que el conservadurismo es muy complicado de definirlo, porque tiene muchas pautas. No es como un liberalismo, que yo lo resumo una teoría del derecho. Yo lo resumo muchas veces así, el liberalismo como una teoría del derecho. En cambio, el conservadurismo es como una cierta manera de vivir incluso. Entonces yo creo que también hay un punto que el conservador también mira, que es el que utilicen la libertad para qué. O sea, supongamos, un conservador y un liberal. Al liberal no le importa cómo tú utilices tu libertad, siempre y cuando no logres los derechos de otra persona. En cambio, un conservador tampoco te va a decir, mira, tú tienes que hacer esto porque esto es bueno. No te lo va a decir así. Si es un conservador, en su máxima expresión, te va a decir, haz lo que tú quieras, pero ten en cuenta esto que te estoy diciendo. No te estoy obligando a que lo hagas, pero tenlo en cuenta porque esto te va a desarrollar a ti o va a beneficiar a otra persona. Entonces ese yo creo que es un punto que se confunde mucho con los conservadores, de que se los tache de ciertas cosas. Por ejemplo, un ejemplo de mi persona, yo no me considero un conservador, me considero paleolibertario, que vendría siendo un libertario en lo económico, con políticas y tal, pero un conservador en lo social. Y no quiere decir que yo sea religioso, porque yo de hecho soy agnóstico. Antes me consideraba ateo, ahora soy agnóstico, porque muchas veces el conocimiento no se queda ahí, sino que avanza. Entonces, podríamos decirlo, un conservador secular, porque muchas veces el conservadurismo sí tiene una base que creo que es fundamental en el cristianismo y se desmorona. Pero creo que también se puede explicar de lo que yo diría una evolución social, que serían los conservadores seculares, como por ejemplo mi caso en lo que es lo social, y ese es el punto también. Y también creo que es importante mencionar que, por ejemplo, digamos, del punto que tú dijiste de Latinoamérica, que somos muy pocos. Yo creo que, aunque seamos muy pocos, creo que deberíamos, yo creo que no digo que sea tu excusa, pero yo veo mucha gente que dice, somos muy pequeños, no podemos hacer nada, entonces no hacemos nada. No, tenemos que aportar con lo que podemos. Sí, siempre y cuando la persona lo quiera, tampoco está obligada. Creo que me vuelvo un poco repetitivo en repetir lo de la obligación, porque muchas veces se dice, no, esta persona quiere obligar a hacer tal cosa. Y no, yo solo
les menciono que es bueno desde mi punto de vista, pero que tienen la libertad de no hacerlo también. Entonces yo creo que también el mínimo granito de arena que se pueda, y también creo que las minorías se convierten muchas veces en mayorías, se puede hacer un cambio muy, muy grande. Esas serían mis intervenciones de los puntos que mencioné. Ok, entonces, para concluir, ¿deberían o no deberían ir las feministas a Afganistán? Sí, solo para concluir. Sí, no. Si si lo quieren por su propia mano, obviamente, ¿quién somos, quién es una persona para decirle que no vaya a cierto lugar? Pero yo les recomendaría que no vayan, porque inclusive si triunfan, pueden muchas veces salir perjudicadas, ya sea con el mínimo, con un mínimo un perjuicio físico, ya sea algún golpe. Que puede sonar, no sé, es un golpe, cualquier persona lo sufre, pero también hay que intentar que sea lo nulo posible. Entonces, yo creo que las personas que también lo dicen en el tercer contexto que tú mencionaste, obviamente son repudiables, de que vayan obligadas. No, 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 no. Yo creo que ya hay un punto en el que ya tocamos lo que es la libertad, y con la libertad sí creo que la mayoría de personas tiene clara de que la libertad es tema autónomo, que es totalmente autónomo. Nadie se debe meter con ese tema. Ok, entonces Eso yo creo que sería. para concluir, entonces, el principio mismo de decirles por qué no se van a tal lugar o por qué no se van a X o Y o Z, ese es el problema. Está mal decirles por qué no se van a tal lugar, porque les estarían como presionando para que se vayan a cierto lugar. Y nosotros no somos nadie para decir a quién, a dónde se van. Yo creo que es, sí, exactamente. Pero obviamente ellos también, como ellas tienen la libertad de irse, ellos tienen la libertad también de decirlo. Está mal, Ujú, obviamente, pero tienen esa libertad. ujú. Y lo que yo sí diría es recomendarles por ejemplo, en una embajada, por ejemplo, en un país de Occidente, no las pueden someter al estado de los talibanes. Supongo, un ejemplo, eso no puede ocurrir. Entonces, yo creo que sí hay ciertos puntos que todos estamos de acuerdo, y no son negociables, ciertas cosas. Ok, bueno, entonces, muchas gracias. Ha sido un gusto. Esperemos seguir repitiendo este tipo de temas. Podemos hablar de más temas, religión, política, historia, lo que sea. Y la verdad es que es un nuevo espacio que yo quiero implementar, igual para mi canal de YouTube. Y te agradezco mucho por estar aquí. Entonces, sí, sí. ¿Cómo ibas diciendo? Que sí, que también me parece muy bueno y muy interesante lo que tú haces, no tan solo también por el nombre de tu canal, y también por por tu posición sobre ciertos temas, que muchas veces, digamos que antes la otra, con respecto a tu canal de tu nombre, tu canal de YouTube, la otra cara, un pensamiento o ideología que sea en contra del este. Pero de nuevo volvemos a lo mismo. Aquí tú estás presentando ahora con ya en el contexto de que la gente tiende a ser antifeminista, está haciendo la otra cara de la moneda, ¿no? Me parece muy interesante lo que tú haces, y espero también tener en algún otro momento algún otro debate barra plática, porque creo que compartimos muchos pensamientos y no creo que siempre estemos debatiendo de un punto. Claro, Entonces, muchas gracias por el espacio. nos vemos. Muchas gracias por estar aquí.